tienes por ahí. Mira, fíjate, los datos serían los siguientes. Con una letra S, chicos, simbolizamos esos 8, esa distancia, ¿sí? A la que se coloca el objeto. La distancia del objeto a la lente, 8 centímetros. Bueno, le vamos a poner ese. Y bueno, me está diciendo que la distancia focal, acuérdate que es una F, son 14 centímetros. Según los datos. Ok, necesitamos entonces determinar la distancia de la lente que se forma a la imagen. Determinar a qué distancia de la lente se forma la imagen. Eso lo ponemos con S con una comita. S con una comita significa la distancia de la lente a donde se está formando la imagen. Ok. Usamos, si recuerdan por ahí las fórmulas que pusimos por ahí, las más convenientes que relacionan estas fórmulas, muchachos, es donde aparece 1 sobre F, que es igual a 1 sobre S menos 1 sobre S primo. No sé si las vean por ahí. Esta es la fórmula para lente convergente. ¿Y si lo ven? Vean, si quieren observarlo con detalle. Y hay varias leyes, ¿verdad? ¿Por qué lo ponemos así? Miren, déjenme ver por acá. Si el objeto se coloca entre la lente y el foco. El objeto se coloca entre la lente y el foco. Y mira, sí, 8 centímetros. Por eso usas esa fórmula. Si la lente se forma, si el objeto se coloca hacia afuera del foco principal, si está más lejos del foco, entonces aquí sería una suma. Esa es la diferencia. Sí. Si ven ahí, mira, esta fórmula se utiliza si el objeto se coloca entre la lente y el foco. El foco está a 14 centímetros. Quiere decir que esto está entre la lente y el foco. ¿Sí? Si lo ubican, chicos, aquí estaría el símbolo de la lente. El foco está a 14 centímetros. Aquí está acá. Claro que 8 centímetros sería por aquí, ¿no? Está entre la lente y el foco. Por eso usamos esa fórmula. Si está más lejos, si aquí hubiera estado en 20 la distancia, imagínate más acá, entonces la fórmula aquí sería más. Si imaginas que aquí estuviera la imagen fuera del foco, entonces aquí ya sería más. Esa es la diferencia para poder distinguir la fórmula. Ok, entonces, esa va a ser. Ahora bien, vamos a despejar. Por tanto, este pasa de qué lado. Ok. O lo voy a poner así, mira. Esto lo pasamos de qué lado. Tendremos menos. Pero como esto lo queremos positivo, todo lo podemos multiplicar por menos. Sería. Ok, entonces ya puedo empezar a utilizar esta fórmula, que sería, guardando acá, entonces sería 1 sobre S, la distancia que me están pidiendo, sería 1 sobre 14 más 1 sobre 8. Tomo la calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Ya está. Estoy viendo por otro lado. Ajá, perfecto. 1 entre 14. Aquí me va a salir 0.071 más 1 sobre 8.
0.125. Entonces, 1 sobre S con mitad sería igual. .196. Profe, ¿por el valor no es negativo? ¿Negativo? Aquí, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que aquí va a cambiar, ¿no? Sería menos 0.071 más 0.125. Ok, 0.05. Sí, profe, así es. Ok, 0.54. Ok, entonces, si este lo pasamos multiplicando, quedaría, y este pasaría dividiendo, quedaría, mira, 1 sobre, y se pasa dividiendo. Entonces aquí ya tenemos la distancia, mira, que va a ser 1 sobre 0.054. $18.51. Sí, ese sería el resultado. Centímetros. Ese sería el resultado. La distancia de la lente donde se forma la imagen. La distancia. Aquí, la distancia a la que se encuentra la imagen. Recuerda, muy importante cuando es más y es menos, ¿verdad? Cuando está entre la lente y el foco es menos. Y cuando está más lejos del foco es más. Para que no te vaya a pasar. Muy bien. Vamos con otro. ¿Está complicado o no? No, ¿verdad? Sinceramente. Los símbolos, yo creo, ¿verdad? Los símbolos. Más cuestión de que tengan a la mano qué significa cada letra. Ok, vamos con otro. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Ok. Dice el siguiente problema. Dice, pues, problema que tengo por aquí. Mira, dice, se coloca, o un objeto más bien, un objeto, se coloca a 5 centímetros de una lente divergente. Ahora aquí es divergente, no es convergente. ¿Qué tiene? Una distancia, tiene una distancia focal de 8 centímetros. La pregunta es, ¿a qué distancia se forma la imagen de la lente? Ok, sacamos los datos para entender. Fíjate cómo vamos a identificar los datos. Ahí está la clave. Por aquí, ¿verdad? Bueno, datos. Un objeto se coloca a 5 centímetros. Eso de que se coloca a 5 centímetros, un objeto, es la letra S, 5 centímetros. Es una lente divergente y la distancia focal es una F. ¿Sí? Le ponemos F igual a 8.
¿A qué distancia forma la imagen? Otra vez es S'. Muy bien. Ahora, cuando es divergente, a ver, tenemos la ecuación gaussiana. Ah, no, ahí está, para lentes divergentes, ¿se acuerdan? Ahí está la formulita. Para lentes divergentes, la fórmula, ¿sí? Ahí lo tienen anotado. Para lentes divergentes se dice que es, la formulita, aquí la tengo yo también, es, mira, 1 sobre F igual a 1 sobre S menos 1 sobre S'. Eso es para lentes divergentes, ahí lo tienen. Ok, entonces, ¿qué voy a despejar? Esto. Profe, solo cambia el signo de 1 sobre F, ¿verdad? Sí, así es. Viene ahí en unas notitas que les di, donde para lentes divergentes, para cuando la distancia focal está fuera del foco, cuando está entre la lente y el foco, ¿sí? Son esas fórmulas. ¿Sí lo identifican? Excelente, muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a despejar, ¿no? Entonces, fíjate que este que está positivo lo paso para acá. Sería menos 1 sobre F menos 1 sobre S igual a menos, todo negativo, ¿no? Mira, si esto lo acomodo diferente, es lo mismo, ¿verdad? Y si todo lo multiplico por menos, para tenerlo más, todo se va a hacer positivo. Es decir, sería 1 sobre F, para después un menos, 1 sobre F más 1 sobre S. Dale, que se la comenté aquí, ¿verdad? Acuérdate. Sí, porque es lo que estoy buscando. Estoy buscando la distancia en donde se forma la imagen, ¿verdad? Bueno, sustituyo. Sería 1 sobre S, comita, sería 1 sobre F. La distancia focal son 8 centímetros. Más 1 sobre S, la distancia son 5 centímetros. Muy bien, empiezo a aprovechar, empiezo a calcular. Sería, 0.325. ya está, qué rápido, Santiago. ¿Puedo borrar acá? Muy bien, Santiago. Entonces sería, voy a poner aquí 1 sobre S. Y 1 sobre 5.20, ¿no? Sumo estos dos, ¿no? Sí, irá a 0.325 y Ajá. luego eso, a eso se lo vas a dividir a 1 y te da Y es, 3.076. de hecho, puedo hacer esto, ¿verdad, Santiago? Mira, puedo poner 1 sobre de una vez, ¿no? Sí, irá ¿Lo ves? 3.076. Muy bien. 3.07, ¿no? Sí, 3.07. Centímetros. Entonces, ahí se forma la imagen. Chicos, ¿otro? Para mí se qué horas son. Y tiempo, ¿no? Han de ser como las... Ah, sí, 6. Muy bien. Mira, vamos con un último, bueno, último no, un quinto ejercicio, un cuarto ejercicio. ¿Qué lo tengo? ¿Podemos? Sí, borramos. No. Pregunto, ¿por qué no? No se vayan a quedar. Ok. Bueno, entonces el siguiente ejercicio sería, ahora dice aquí, un objeto de 3 centímetros se coloca
a una distancia, se coloca a una distancia de 4 centímetros de una lente convergente. Ya no es divergente, es convergente. Que tiene una distancia, focal de 10 centímetros. Un objeto de 3 centímetros se coloca a una distancia de 4 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 10 centímetros. Sacamos los datos. ¿Listos? Voy a borrar una vez aquí. Bueno, entonces, los datos serían un objeto de 8 centímetros. Datos. Entonces, como es un objeto de 8 centímetros, me están dando, le voy a poner la letra O de objeto, que es el tamaño del objeto. Es igual a 3 centímetros. Se coloca a una distancia de 4 centímetros de una lente convergente. Distancia. Sabemos que la distancia, ¿cuál es? Le ponemos. ¿Te acuerdas cuál es la distancia? ¿Lo ubicas? Ajá, no, la distancia normal. La distancia focal le ponemos como una F. La distancia normal, una X. Bueno, la X viene siendo una suma. ¿Se recuerda? La S. Así es, la S. S viene siendo la distancia donde se coloca la lente, ¿no? El objeto y a 4 centímetros está la lente. 4 centímetros. Aquí la clave vas a identificar, porque todo lo demás está muy sencillo. Bueno, y dice que tiene una distancia focal. Le ponemos F a la distancia focal. Igual aquí a 10 centímetros. Ahí estamos, chicos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, me falta todavía calcular. Fíjate, no le he puesto los incisos. ¿Ya valió? Ok. Una nueva. Dice aquí. ¿A qué distancia? Esta es la pregunta que me hacen. ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen? Y lo dice, ¿cuál es su tamaño? Inciso B. ¿Cuál es su tamaño? Y dice aquí, ¿cuáles son sus características? Aquí está interesante. ¿Cuáles son sus características? Son las preguntas que me van a hacer. Bueno, entonces, tengo aquí un objeto de 3 centímetros, se coloca una distancia de 4 centímetros de una lente convergente que tiene una distancia focal de 10 centímetros. Tengo el objeto, tamaño del objeto, tengo la distancia focal 4 centímetros, tengo la distancia teórica focal 3 centímetros. Y me falta la X, ¿verdad? Pero no la tengo, pero yo la puedo calcular, ¿no? La X, si ustedes checan, es la distancia del objeto al foco calculada en metros o en centímetros. Pero esa distancia, muchachos, veo que la puedo restar. No sé si me puedan ver el dibujo de donde eran lentes. La S viene siendo la suma, o la X más bien, la S viene siendo la suma de la distancia del foco a donde está la imagen más la distancia focal. Tengo una distancia focal aquí. Y tengo también esos 4 centímetros. Ok. Profe, una pregunta, bueno, una duda.
¿Y cuáles? La distancia de la lente en la que se forma la imagen la vamos a calcular ya directamente usando uno sobre S y uno sobre F, ¿no? Porque ya tenemos la Es- fórmula, sí, sí, de hecho sí, ¿sí? de hecho sí. Y Ujú. sustituir toda la fórmula de nuevo. Así es, así es. Sí, así es. De hecho, estaba viendo también este mismo problema. Mira, es que estaba viendo lo siguiente. Puedo calcular la X, pero creo que no la voy a necesitar, o sí. Me están pidiendo, inciso A, la distancia de la lente a donde se forma la imagen, inciso A. Y yo sé que el inciso A viene siendo ese comita, lo que me están pidiendo, el inciso A. Y en el inciso B me están pidiendo cuál es el tamaño, me están pidiendo y la imagen. Y las características pues van a salir de acuerdo con el signo que me salga, que obtengamos. Pero vamos a resolver, mira. Primero tenemos que para el inciso A, tengo que ver qué formas usamos. Si el objeto se coloca, mira, tengo que ver lo primero aquí, las reglitas que tengo que les di. Tengo que ver si el objeto se coloca hacia afuera del foco principal o si está entre la lente y el foco. El objeto está, pero mira, está a 10 centímetros. 4 centímetros de la lente y a 10 centímetros está el foco. Entonces el objeto está entre la lente y el foco. ¿Sí lo ven? Mira, va. Mira, aquí está la lente. Y a, y a 10 centímetros está el foco. Ok. Pero me dice que con el 4 que se coloca a una distancia de 4 centímetros de la lente, un objeto. 4 centímetros, pues son menos que de 10, ¿no? Vamos a poner que sea que 4 centímetros. Está entre la lente y el foco. Si está dentro de la lente y el foco, ¿qué fórmula es? Ahí lo tienen anotado. Uno, uno sobre F, ¿verdad? La fórmula sería 1 sobre F igual a 1 sobre S menos. Ahí está, así lo identificamos. ¿Qué fórmula usar? Si la distancia de la imagen estuviera como de 12, 13, 14 centímetros, está afuera, y aquí sería un más en vez de un menos. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí logramos explicarlo? Creo que sí, ¿verdad? Si no, me dicen con confianza. Entonces, esa es la fórmula. Bueno, entonces, parece para el inciso A. Yo lo puedo calcular. Porque esto lo paso de aquel lado, pasa lo mismo, mira. Y tenemos 1 sobre 1 sobre 1 sobre S igual a. Pero bueno, esto lo podemos acomodar. Multiplicamos todo por un signo negativo, menos por más, menos por más menos, menos por más menos, menos por más. ¿Ok? Entonces, calculamos 1 menos F es 10. De acá sería 1 sobre S, que es 1 sobre 4, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Hoy ya los perdí, ¿no? ¿Verdad que no? 0.1, ¿no? Negativo. Y acá, 0.25. Un cuarto, creo. 0.25.
Y esto sería igual, restando punto y al punto 15, ¿no? Punto 15. Entonces la distancia, le pongo la inversa, mira, de 0.15. ¿A qué distancia desde la lente se forma la imagen? A 6.66 centímetros. A 6.66 centímetros. Ahí está. Y la imagen, ahí hicimos editar la X. Y nuevamente para la imagen. Bueno, este es el inciso A. Me falta el inciso B. ¿Cuál es el tamaño de la imagen? Ok. Acá está. ¿Dónde borraré? El texto. En el inciso B, para el inciso B, voy a tener que usar esta fórmula, mira, que yo tengo. El tamaño de la imagen, el tamaño del objeto entre la imagen es igual a X entre F. El problema es encontrar X. X siempre va a ser igual, mira, X siempre va a ser igual entre F menos S. Es una distancia. Entonces aquí X va a ser igual. De hecho, se pone al revés. Creo que es S menos F. Se pone al revés. Primero es S. Y al final la distancia focal. Ese es lo que, así se pone X. Bueno, entonces S son 4 centímetros. Y F son 10. Entonces aquí me va a dar igual a menos 6 centímetros. Chicos. Cuando te sale un signo negativo, quiere decir que el objeto se encuentra entre el foco y la lente. Cuando me sale un signo negativo en X, se encuentra entre el foco y la lente. Cuando sale negativo. Ok, muy bien. Entonces queremos la Y. Ya tengo el objeto, 3 centímetros, F, ya sé que vale 10, y la X ya sé que vale menos 6. Entonces, quiero la imagen Y. Si esto lo paso multiplicando, tendría el objeto igual a XY entre F. Si la F la paso aquí multiplicando, tendría foco por el objeto igual a XY. Listo, si lo paso dividiendo, tendría que F entre X es igual a Y. Quiere decir entonces que voy a borrar acá, así que las características ahorita ya te las estoy poniendo. Mira, voy a borrar aquí. Entonces quiere decir que la imagen va a ser igual a la distancia focal por el tamaño del objeto entre X, en este caso sería 10 centímetros, por el tamaño del objeto que son 3 centímetros, por la distancia es menos 6. Ese signo negativo de la imagen me está diciendo algo. El signo negativo de una imagen, muchachos, me está diciendo que es una imagen virtual. Negativo. Eso da igual a menos 5, profe. Menos 5 Sí, 10 es, por 3 es está igual a formando 30, una imagen entre menos 6 es igual a menos 5. de menos 5 centímetros. La imagen es de 3 centímetros, o sea que es mayor. Es de 3 centímetros el objeto. La imagen se está formando de 5 centímetros. Ah, pero negativo. Se está formando a 6.66 centímetros de la lente. Como en el signo de la imagen es negativa, significa que es virtual, como te decía. Negativo es virtual.
Es virtual. Y eso esto que puse entre comillas son las características de la imagen. Y terminaríamos óptica. Ahora bien, y yo sé que después pide el programa que hablemos de telescopios, rayos láser y fibra óptica. Si se dan cuenta, viene la actividad colaborativa. Y con eso terminaríamos óptica. Y el lunes empezamos, bueno, el lunes traigo calificaciones que anterior de óptica. Comenzamos termodinámica. Repasen estos ejercicios porque de esos van a ir por ahí el examen. ¿Sí? Repasen, entiéndanlo bien. Y ya, chicos. Y sería todo. Muchas gracias en casita también. Ahí repasen los chicos. Y te espero por acá pues mañana te espero. Aunque estemos conectados. Bueno, ya nos podemos ir. Se le nota cansado. ¿La investigación va a ser a computadora? Sí, se gusta, porque sí, a mano como que es más lento, ¿no? Sí. Y pues, la letra no va a ser legible. Y lo van a hacer rápido, ¿no? Y luego la van a encontrar de volada la información de la fibra óptica. Hay diferentes tipos de rayo láser, ¿eh? Están las donde ustedes bailan, y están las que cortan material, están otros que sirven hasta para medir distancias. Bueno, nos vemos, profe. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego, hasta luego. ¿Todo bien, todo bien? Hasta luego los que están en casita. Luego, profe, hasta mañana, que tenga buen día. Se mañana, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Verlo. Igual, placer, ¿eh? Permiso. Gracias, propio. Aquí hay unas palabras que no sé de quién será. Pues, ¿quién será? Devolución con Claudia. ¿Quién es Claudia? Ok. A lo mejor la maestra debe saber, ¿no? Me lanza a mí. Ay, pues ¿dónde veo a la maestra? Por la mañana la veo. Oye, pero está bien rayada. Sí, nos vemos.